Ahí está. Mu- Muy buenos días, tenga cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 7 del curso Elaboración y Presentación de Tesis, sección A. Hoy tenemos nuestra penúltima clase con el tema la propiedad intelectual, derechos de autor y el plagio, propiamente a la hora de la presentación de trabajos de tesis o de cualquier tipo de trabajo académico que usted presente para poder graduarse. Nos vamos a iniciar ya propiamente con el contenido de la clase. En ese sentido. Bueno, hay dos clases de personas: aquellos que hacen el trabajo y aquellos que se roban el crédito. Trate de estar usted en el primer grupo. Hay menos competencia ahí. Vuelvo a repetir, hay dos clases de personas: aquellos que hacen el trabajo y aquellos que se roban el crédito. Trate de estar usted en el primer grupo. Hay menos competencia y es donde tenemos mejores oportunidades de poder desempeñarnos como el futuro profesional que es usted o que usted quiere ser. Cuando una persona crea una obra original, esta obra original puede ser propiamente una fotografía, una tesis, una monografía, un trabajo académico de los que vimos en la primera sesión, un trabajo dentro de las clases propiamente, sea cual sea el tipo de trabajo que la persona crea, se considera que en ese mismo momento esta persona adquiere los derechos de propiedad intelectual sobre dicha obra. Y solo, ojo por favor a esto, solo él es el único que puede obtener algún tipo de beneficio sobre esta obra. Como también puede ser que ustedes hagan un trabajo en equipo y solo los integrantes del trabajo que hicieron en equipo propiamente, un trabajo de exposición en las aulas propiamente, un trabajo de exposición de alguna materia o su EPS grupal o su EPS de tesis o su tesis grupal propiamente, solo las personas que hicieron ese trabajo son los que pueden sacar algún tipo de beneficio. Vamos a verlo desde el punto de vista mercadológico, pues, o desde el punto de vista mercantil. Beneficio es que usted tenga algún tipo de ingreso monetario. O sea, usted puede sacarle provecho a su tesis. Usted puede de alguna forma recompensar o puede de alguna forma obtener beneficios, no vendiendo su tesis, porque no es eso, pero solo usted puede de alguna forma ver cómo invierte o cómo de alguna forma recupera esos gastos dentro de la tesis. Se recuerda que la semana pasada vimos el presupuesto. Usted tal vez gastó 10,000 o 15,000 quetzales para hacer su tesis, pero ya cuando usted está trabajando, cuando usted ya es profesional, puede recuperar esos 15,000 quetzales que usted gastó o que usted invirtió en la tesis, pero solo usted. No puede venir otra persona, como muchas personas lo hacen, y apropiarse indebidamente del trabajo y del esfuerzo que usted hizo propiamente para poder obtener algún tipo de beneficio. Es que lamentablemente, y eso lo vamos a ver más adelante, hay muchas personas, y eso aquí en Guatemala sucede, hay muchas personas que consideran que el plagio o la piratería no es nada malo. Lamentablemente hay algunos estudiantes que traen esas malas mañas, por decirlo de alguna manera, de básico, de diversificado, y aún en la universidad, aquel proceso de copiar, pegar, imprimir, y lo ven natural. Es que así siempre lo he hecho en toda mi vida y así lo voy a seguir haciendo. Bueno, pues sígala haciéndolo, pues es su problema, esa situación. Pero en las tesis o en cualquier tipo de trabajo académico, eso ya no es así en ese sentido. La propiedad intelectual está defendida internacionalmente por los derechos de autor, al igual que en Guatemala. En Guatemala, cuando una persona se apropia indebidamente de un documento sin autorización del autor, sin autorización de los autores de esta obra literaria o de esta obra musical o de esta obra fotográfica, cualquier tipo de obra que usted ha hecho, no tiene autorización de esa persona para citar,
o no tiene autorización para incluir algún tipo de parte de ese material, usted está cayendo en un robo. Usted está cayendo propiamente de alguna forma en el sentido del plagio. Aquí hay algunas personas, yo eso ya me lo han explicado ellos y lo he notado, aquí hay algunas personas que se han graduado a nivel de prelicenciatura y que están sacando su maestría. Las personas me van a dar la razón en este momento. Yo se los he dicho, la tesis no es fácil, pero tampoco es difícil. Pero el hecho de que no sea difícil no significa que a mí no me haya costado hacer ese esfuerzo para que venga otro y se apropie de mi trabajo, se apropie de mis recursos y hasta se apropie de mi dinero, de ese presupuesto que yo hice para hacer la tesis propiamente, para que otro fácilmente se gradúe. Es que eso es lo que hay que entender. No es tan así de agarrar documentos de otra persona y yo sacar ese beneficio. Solo la persona que hizo ese documento es el que puede sacar ese beneficio. Os recuerden si ustedes en algún momento, cuando ustedes han hecho algún tipo de trabajo, por ejemplo, trabajos en grupo, y lo hemos dicho, siempre, recuerden que trabajar en grupos es muy difícil. Un grupo de 5, pues 3 trabajarán muy bien. Un cuarto hay que jala, pero trabaja. Y el quinto sí no hace nada. Pero resulta que ese quinto va a sacar 100 sobre 100 porque lo coloca, es que como es nuestro amigo, lo vamos a colocar ahí para no quedar mal. El otro no hizo nada y se va mal acostumbrando en ese sentido. Y también nosotros nos vamos mal acostumbrando a aceptar ese tipo de situación. Eso no es ser egoísta. Eso no es ser mala onda, como decimos así. Es que realmente duele en ese sentido que esas personas lleguen a estos niveles de la universidad o lleguen a graduarse habiendo cumplido ese proceso propiamente de no entregar nunca trabajos y porque era amigo o era mi pareja o era mi novio o mi novia o lo que sea, lo colocábamos en el grupo, sencillamente. Esto ya es propiamente ya el interés que usted o los deseos que usted tenga de incluir a ese tipo de personas. Cuando nosotros en algún momento utilizamos palabras, frases, gráficas, fotos, tablas o cualquier elemento de cualquier obra, en este caso una obra intelectual propiamente, por muy pequeña que sea, ojo, por muy pequeña que sea, nosotros debemos, por muy pequeña que sea, debemos de indicar de dónde viene propiamente y no hacernos pasar por ser el autor propiamente de ese material, porque ahí estamos irrespetando esos derechos de autor propiamente. Y eso es lo que se denomina plagio. Voy a utilizar algo que se maneja, yo sé que algunos tal vez lo van a sentir un poco pesado, pero es la verdad. El octavo mandamiento de la ley de Dios nos indica que no robarás. El plagio es un robo, propiamente. En el octavo mandamiento de la ley de Dios dice eso, no robarás. Y cuando usted se aprovecha o usted agarra una obra por una palabra, por una frase, por un párrafo, y no indica o no cita la fuente propiamente, no especifica propiamente de dónde viene ese material, o no parafrasea usted, o no interpreta propiamente, está cometiendo ese apartado del plagio en ese sentido. El problema del plagio no es reciente. Actualmente, pues la mayoría creen que con el uso ahora de plataformas, que las distintas universidades, las 14 universidades utilizan distintas plataformas o todas las unidades académicas utilizan una plataforma para poder detectar este aspecto del plagio. Esto del plagio viene desde los años, desde que se empezó propiamente a la presentación de tesis, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Siempre ha habido alguien que ha querido sacarle provecho a otro trabajo de otras personas. El problema, aunque algunos no lo vean de esa forma, es que, por ejemplo, en Guatemala, mucho estudiante no ven el tema del plagio como un problema. Les causa risa en ese sentido. O lo ven, ese plagio está, eso cualquiera lo hace, pues en ese sentido. En algunos hasta les parece irrisorio.
porque no ven el plagio como un robo o no lo ven como un engaño. El plagiar ideas, como lo que hacemos muchas veces, es parte ya de la idiosincrasia del estudiante, porque también aquí entran dos apartados muy importantes, y eso lo vamos a ver más adelante. La impunidad también. Lamentablemente, dentro de algunas universidades, dentro de algunas facultades, lamentablemente hay catedráticos, ojo en este sentido, y aquí no me estoy metiendo a camisa de once varas, sencillamente es la verdad, hay catedráticos que fomentan la piratería, en ese sentido. Hay catedráticos que malacostumbran al estudiante a hacer ese proceso de piratear. ¿Se recuerdan? Lo vimos en la sesión número 2. ¿Se recuerdan? Hay catedráticos que nos piden un trabajo de investigación. Jóvenes, para dentro de 15 días me investigan la independencia de Guatemala. ¿De dónde, licenciado? ¿De dónde podemos sacar ese material? Ah, no sé usted. Ahí busque libros, revistas, bájelo de internet. Lo tenemos que parafrasear e interpretar, licenciado. No, hombre, cópienlo ahí, ahí péguenlo. Entonces venimos con ese proceso de copiar, pegar, imprimir. O aquellos licenciados que propiamente de que le entregamos un trabajo, como decimos así en términos chapines, bien bonito, a color, empastado, con pasta dura propiamente, con el logo de la universidad, con el logo de la facultad, se ve, el trabajo se ve chulo, chilero, como decimos así, de calidad, saber, ¿verdad? Pero se ve chulo ese trabajo. Y viene este licenciado y no lo lee. Entonces nosotros decimos, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me voy a sacrificar haciendo un trabajo si este señor o esta señora no lee el trabajo? Solo se va por los aspectos de estilo, de presentación propiamente. Siempre me va a poner 20 sobre 20. Y como le decíamos en aquella ocasión, ¿para qué viene el segundo trabajo de investigación? Investígueme la revolución de 1871. ¿Para qué voy a ir a investigar eso? Solo le cambio la carátula donde decía historia de la independencia de Guatemala, ahora le quito eso y le pongo Revolución de 1871. Y dicen, hasta podría dejarle la misma fecha, que hay algunos licenciados quienes se dan cuenta en eso, pues en ese sentido. Y lleva el mismo trabajo de la independencia de Guatemala, bonito el trabajo, usted, bien chileno, o sea, 20 sobre 20. Y aquellos que hacemos los trabajos bien, propiamente, eso nos desmotiva, pues en ese sentido. Porque a qué le pone 20 sobre 20 si ese trabajo es el mismo de la vez pasada y está pirateado? Yo que tanto me esfuerzo y que tanto me he sacrificado en hacer este trabajo y me pone a mí 20 sobre 20 también. Entonces es donde el estudiante, en este caso, se va mal acostumbrando, pues en ese sentido. Entonces, por eso es que algunas personas no ven el plagio o no ven la piratería como algo malo, sencillamente. Lo ven ya como parte de la idiosincrasia propiamente del estudiante. Yo no estoy diciendo que todos lo, estamos viéndolo en la idiosincrasia, pero hay una gran cantidad, lamentablemente hay una gran cantidad de estudiantes, tanto en la San Carlos como en las privadas, que ven el plagio como algo natural. Con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo del Internet propiamente, con ese desarrollo de esa sociedad del conocimiento, la sociedad de la información o el auge de las tecnologías propiamente, con lo que se conoce como el uso de las TIC propiamente, la tecnología en la información y la comunicación, esto ha permitido que ahora cualquiera pueda presentar cualquier tipo de trabajo como autor propiamente de ese tipo de material. Se los decía la vez pasada. Propiamente, yo puedo agarrar mi trabajo de X o Y tesis de distinta universidad, le cambio el título propiamente y me hago pasar por el autor y puedo poner que esta es una tesis de maestría o es una tesis de doctorado o postdoctorado. Lo subo, por ejemplo, a monografías.com o al Rincón del Vago o a Wikipedia en ese sentido. Y cualquiera dice, es que es una tesis de postdoctorado. Entonces es una tesis, es una tesis preparada, es una tesis con suficiente material. Pero no sabemos si realmente esta tesis o ese material es de calidad o es un material de autor o es un material original, pues en ese sentido. Y eso lo vamos a ver más la otra semana cuando veamos más a profundidad el aspecto de lo que es la situación de Google académico en ese sentido. La, la palabra plagium proviene del latín plagium, que significa, o lo podemos definir nosotros, como la acción de copiar
algunas partes o algunas situaciones específicas de ciertas obras, dándolas de nosotros como propias, pues en ese sentido. Existen estudios, en este caso, donde nos indican, ojo, en ese sentido, que el 90% de los universitarios han admitido que en algún momento han cometido una especie de plagio. Es que hay algunas personas que consideran que el plagio solo es copiar, pegar, imprimir, y eso lo vamos a ver más adelante. Hay otros estilos de plagio, y ustedes, con el debido respeto, todos, dicen, todos hemos cometido alguno de estos estilos de plagio, que lo vamos a ver más adelante, a la hora de presentación de algún tipo de material. Yo no estoy diciendo que en les estoy faltando el respeto o siendo mal educados con ustedes, pero en algún momento hemos cometido hasta el autoplagio hacia nosotros mismos. Ahí lo vamos a ver en ese sentido. El cometer el plagio propiamente, o el cometer el aspecto de no respetar los derechos del autor propiamente, tiene que ver mucho también con la moralidad en ese sentido. Hacerse pasar por la producción intelectual o robar esos patrimonios patrimoniales o de explotación, lo que decíamos. Pero para algunas personas, recuérdense que lo que para algunos es ética, para otros no. A mí mientras no me detecten y no me digan que está mal eso, yo lo voy a hacer. Bueno, pues es cada quien en ese sentido. Pero habrán otros que sí tendrán esos principios éticos y estarán diciendo, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a cometer eso porque no quiero que lo cometan conmigo, pues en ese sentido. Hay personas en ese sentido que cuando hacen el plagio, pues creen que con estar cambiándole alguna palabrita, con estar cambiándole alguna frase, con traducirlo en ese sentido, van a poder engañar a las plataformas que existen en sus facultades. Los van a detectar, como decimos así, los van a cachar propiamente. Y ahí vamos a ver más adelante qué tipo de sanciones pueden recibir las personas que en algún momento están cometiendo ese tipo de delito, en ese sentido. Este problema del plagio es un problema que surge diariamente. Diariamente se presenta esta situación y lamentablemente va en aumento. Vuelvo a repetir, es que hay muchas personas que no lo ven como un delito. Hasta que no reciben algún tipo de sanción penal, es que van a entender en ese sentido. A mí nunca me han dicho nada en la universidad. A mí nunca me han dicho que eso está malo propiamente. Y así lo voy a seguir haciendo. Bueno, sigue haciéndolo pues. En la universidad no le han dicho nada, en los cursos no le han dicho nada, pero cuando llegue con la tesis y le detecten ese plagio, va y no haga esas correcciones, puede tener sanciones penales. Sanciones que hasta se puede ir preso en ese sentido. Y sanciones, en este caso, hasta civiles en ese sentido, porque ese plagio, vuelvo a repetir, es un robo, es apropiación indebida de material en ese sentido. En Guatemala es considerado un delito y se encuentra tipificado dentro del Código Penal. El plagio en ese sentido. Por favor, no lo haga, pues en ese sentido. Si usted sigue haciendo ese proceso de plagio o ese tipo de piratería en ese sentido, le va a traer algún tipo de repercusiones. Son muchas las causas de por qué los estudiantes han hecho el aspecto del plagio, el plagio académico, para poder presentar o para poder de alguna forma graduarse. Algunos van a decir, pero mire, licenciado, si algunos lo han hecho y no los han cachado, no los han detectado, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pues no sé cómo lo hicieron. Y tampoco les voy a decir los tips de cómo lo hicieron, pues en ese sentido. La idea es que usted no lo cometa, pues. La idea es que usted no haga ese proceso propiamente de el aspecto de hacer esa situación del plagio. Si otro lo hizo, bueno, pues lo hizo, pero usted no. Usted sea distinto. Usted sea de alguna forma una persona completamente ajena a esa situación. El problema, como les decía, el problema es que algunos no lo ven como un problema, lamentablemente. Existen propiamente el aspecto del plagio, lo podemos ver desde tres formas, lo podemos ver desde tres vías. Para algunos, el plagio lo ven como una comodidad. Yo tengo que hacer una tesis, tengo que hacer mi marco teórico, tengo que hacer mi marco metodológico
o tengo que hacer mi EPS propiamente. Mire, pues, en el caso de las tesis, está bien, pues, digamos, dice bien lo que voy a decir. En el caso de las tesis, está bien, pues, si quiero pirateo 1 o 2 capítulos en las tesis, pero ya estar plagiando EPS de otras personas, eso sí hace el extremo, pues, de una vez. O sea, tendría que ser muy descarado en ese sentido, agarrar el EPS de una persona que estuvo trabajando en Livingston Zaval y ponerle lo mismo. Yo lo quise trabajar en Sunir que en Saltenango. Lo único que le cambié fue el municipio. Lo único que le cambié fue tal vez la fecha, pues en el sentido. Y de ahí está todo igual. Es que hay algunas personas que sí lo hacen en ese sentido. Miren, la tesis está bien, pues. Si van a piratear el capítulo 2 o el capítulo 3 o el capítulo de presentación e interpretación de resultados, o sea, el capítulo 4, está bien, pues, pero no sé, PS no, porque ahí es realmente, no es lo mismo lo de Sunil a lo de Livingston, pero algunos lo hacen propiamente en ese sentido. Entonces, algunos lo ven como una comodidad, algunos propiamente lo ven como ahorrar tiempo, porque vengo yo, descargo el EPS o descargo la tesis de X persona, bajo ese documento en PDF propiamente, en ese sentido, y luego ya lo convierto a Word. Y ahí de alguna forma, pues ya voy modificando, le voy alterando ciertas palabras o ciertas frases. Pues que ahora en las bibliotecas propiamente todo está en PDF y en algunos propiamente el mismo estudiante para evitar el plagio pues le ha colocado algún tipo de contraseña o le ha colocado algún tipo de estrategia para que si usted baja el documento, porque bajar el documento no tiene nada de mal, se los dije yo desde de las primeras reuniones, usted van formando su biblioteca, descargarse todas las tesis no es ese no es el problema, lo que se trata es de que usted la lea y que usted la interprete, que usted la parafrasee. Pero en el caso de algunos estudiantes, y eso es un consejo que yo les voy a dar propiamente, póngale alguna contraseña o póngale una frase para que cuando alguien quiera piratear o alguien quiera copiar algo de su tesis propiamente, les aparezca esa frase. Tesis o trabajo tomado desde tal tesis o tomado de tal EPS y no se pueda quitar. Eso le va quitando esa mala costumbre a estas personas a piratear. Porque cuando copian ese párrafo, les va a aparecer siempre esa frase y no la van a poder quitar. Este le puso esa contraseña, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pasarlo a otro documento de Word y ahora están obligándolo al otro a parafrasear, a leer y que ahora lo pongan a leer con sus palabras. Eso es lo que se tiene que hacer en ese sentido. Pero hay muchas personas que entregan el documento, entregan sus tesis, propiamente las dejan con un código abierto propiamente y cualquiera se aprovecha de ese tipo de material. Segundo apartado, lamentablemente ahora con el uso de internet, lamentablemente, pues existe gran cantidad de material, existe gran cantidad de disponibilidad de material para poder ser recopilado. Algunos creen, ojo en este sentido, y eso lo vamos a ver más adelante, algunos creen que voy a agarrar una tesis de aquí, otra tesis de acá, otra tesis de aquí, voy a agarrar 5 o 6 tesis o 10 tesis propiamente, y entre todas voy a hacer una mezcla propiamente. Tengo 10 tesis, a una le voy a agarrar un párrafo, otro párrafo, una especie como de remix, de una forma, una especie como de mezcla propiamente, y así voy a poder engañar a las plataformas. Ahí me van a detectar de dónde viene propiamente ese tipo de material. O cuando digo, voy a utilizar un capítulo de esta tesis, otro capítulo de otra tesis, otro capítulo de otra tesis, otro capítulo de otra tesis. No me voy a meter a camisa de 11 varas, pero de todos modos lo tengo que decir. Hace un tiempo hubo un candidato, no voy a decir quién es el nombre, hubo un candidato presidencial, dicen candidato presidencial, que entregó una tesis, propiamente, una tesis de doctorado. Está pirateada, esa tesis está pirateada propiamente. Pero en este caso, la gente empezaba a decir, ¿por qué la universidad no actuó penalmente contra esta persona? Es que no es la universidad la que va a actuar, es la persona que se vio perjudicada, es la parte pidiente, la universidad, y eso lo vemos la otra semana, cuando usted va a colocar su tesis, hay un artículo propiamente donde la universidad se exonera propiamente del contenido de su tesis. Solo usted es el responsable de todo lo que usted va a presentar en la tesis. Ni la facultad ni la universidad se responsabilizan de lo que usted presente. Eso lo vemos a más detalle la otra semana.
Pero en este caso, esta persona o este es candidato, porque es candidato propiamente, pirateó la tesis, una tesis de otro país. Entonces, en este caso, es la persona de otro país que tendría que venir aquí a Guatemala a presentar esa denuncia. Pues, lógico que el otro no va a venir de Perú a presentar la denuncia aquí en Guatemala, sabiendo que el otro era candidato presidencial, pues en ese sentido. Entonces, sabía que no iba a ganar nada, pues. Después surgió otro caso propiamente. Yo no voy a, usted ya sabe de qué personaje estoy hablando, pero luego vino otro personaje propiamente y se aprovechó propiamente de otra tesis, en este caso, para una tesis para doctorado también. Dice bien, estamos hablando de personas de doctorado propiamente, ni siquiera de licenciatura, ni siquiera de maestría. Vean hasta dónde llega el aspecto del plagio. Aún en doctorados, propiamente, hay gente que hace el plagio. Pues, se imaginen, si en doctorado lo hacen, ¿cómo no lo va a hacer alguien de maestría? Y mucho menos cómo no lo van a hacer alguien de licenciatura. Pues ahí es donde nos dan ese ejemplo propiamente. Entonces, esta persona utilizó un capítulo de una tesis de otra universidad. Se aprovechó porque sabía que la universidad no podía actuar. Se aprovechó porque esta persona ya falleció. Entonces, la otra persona no va a venir del otro mundo a poner una denuncia penal contra este personaje propiamente. Y ya saben qué personaje, no me voy a entrar a meter a camisa de cebada. Pero eso es lo que fomenta la piratería, eso es lo que fomenta propiamente esa situación. Y eso es donde va al tercer apartado. Ahora con el uso de Internet, todo lo volvemos fácil, todo lo queremos de alguna forma sencillo, todo lo queremos de alguna forma ágil en ese proceso. En los años 70, 80, cuando no había internet, se hacía plagio, aunque ustedes no lo quisieran. En los años 80, a principios de los 90, cuando no estaba mucho en auge el uso de internet, se hacía plagio. Pero ese plagio, pues, no era de alguna forma, tan fácil de detectar, porque los que hacían plagio propiamente en ese sentido, pues lo sabían hacer de alguna forma, sabían utilizar esas estrategias. Dice, si usted va a hacer plagio, en ese sentido, sepa hacerlo, sepa utilizar estrategias, pues en ese sentido. No, si va a utilizar plagio, ojo por favor, aquí les va a dar un chivo, pues en ese sentido. Si va a hacer plagio, no lo haga de internet, en ese sentido. Vaya a buscar material que no esté subido en las redes sociales, que no esté subido en internet propiamente. O sea, usted vaya a ver revistas, vaya a ver libros, vaya a las bibliotecas propiamente, recopile ese material, confronte lo que no está en internet y si quiere, pues piratelo de ahí, pues en ese sentido. Pero ahí no lo van a poder detectar las plataformas, pues en ese sentido. Salvo que el encargado de metodología o la persona que esté revisando su tesis, pues sí sea el autor de ese material. Y él dice, mire, eso está en tal revista, está en tal publicación. Bueno, pues ahí sí me detectaron, pues en ese sentido. Aquí ya les di un tip, pues en ese sentido. Si ustedes quieren fomentar el plagio, eso ya depende de ustedes. No lo hagan de internet, vayan a revisar. Pero a esas muchas personas no lo quieren hacer. Ah, que está muy complicado, licenciado. Ya solo voy a utilizar internet. Bueno, pues úselo. Está en su derecho, pues en ese sentido. Nadie le puede decir que no. Pero ahí ya les di un tip de cómo poder de alguna forma seguir ese aspecto del plagio, pues en esa situación. El, el plagio propiamente, como decíamos, tiene que ver mucho con la ética. Tiene que ver mucho propiamente con la idiosincrasia del estudiante. Las formas de cómo se puede detectar fácilmente el plagio es de dos formas, sin utilizar plataformas propiamente. Muchas personas no están acostumbradas a parafrasear, no están acostumbradas propiamente a interpretar, no están acostumbradas propiamente a citar las fuentes. La forma ideal de evitar el plagio es el parafraseo. Es decir, nosotros vamos a interpretar lo dicho por otros autores propiamente con nuestro propio lenguaje. La paráfrasis es sencillamente es donde nosotros vamos a presentar un texto donde nosotros vamos a presentar nuestras ideas, nuestras propuestas, las hemos analizado, las hemos asimilado y las hemos de alguna forma interpretado
y las hemos presentado con nuestro lenguaje propio. Eso es lo que de alguna forma se evita en esa situación de caer en ese plagio, pero no estamos acostumbrados, lo vemos como algo difícil. ¿Se recuerda cuando empezábamos a ver el marco conceptual? Es que no estamos, a mí nunca me habían exigido ese parafrasear, o no sé cómo hacerlo. Hagámoslo propiamente. Se los decía que a veces, si tengo que hacer ese parafraseo 5, 6, 10, 15, 20, 30, 100 veces hasta que me salga con mis propias palabras, así es como voy a evitar el plagio. Pero algunas personas dicen, es que no estoy, no, yo nunca lo he hecho. Pues hágalo. Tarde o temprano lo tiene que hacer, pues en ese sentido. Si es que usted tiene esos principios éticos de no querer robar. Ahora, si usted le vale propiamente, pues pirate, así de sencillo. Esto ya, como decíamos en un principio, lo que para algunos es ético, para otros no. El otro aspecto para citar propiamente el aspecto del plagio es la famosa citación, lo que decíamos, los estilos de referencia propiamente. Existen 15 estilos de referencia, normas APA, en versión 6, 7, 8 propiamente, normas de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, las MTV, existen otros 15, los pies de páginas tradicionales, pues señor Tito. Actualmente, pues está de moda normas APA, pues señor Tito. En la escuela de psicología, pues solo se utilizan normas APA, pero en las otras universidades, pero en las otras unidades académicas, no importa cuál es el estilo de referencia, nos sugieren, dice bien, cuando usted pida el instructivo para la presentación de su trabajo final, le sugieren propiamente utilizar ese estilo de referencia, pero usted puede utilizar cualquier otro. Eso no tiene ningún problema. Lo que importa es que usted indique de dónde viene la fuente propiamente. En el caso de la citación propiamente, debemos de preocuparnos de que continuamente nosotros hagamos el parafraseo, que continuamente nosotros estemos indicando la autoría en ese caso, que en algún momento, cuando nosotros presentemos ideas de otros autores, literalmente, ya sea palabras, frases, oraciones, estas las reforcemos de alguna forma con el planteamiento del texto o presentemos exactamente de dónde estamos obteniendo ese material. Hay algunas personas, ojo en este sentido, hay algunas personas que creen que ya presenté mi tesis, no me la detectaron en mi facultad, no me la detectó la plataforma y que de alguna forma me gradué. Bueno, qué bien, felicitaciones, logró engañar a la plataforma. Pero tarde o temprano lo van a cachar. Tarde o temprano a usted le van a decir que esa tesis está pirateada. Los van a, hay formas, aunque usted esté graduado, donde le van a decir que esa tesis no es de usted y le puede traer repercusiones, eh, como digo, repercusiones penales o repercusiones legales tarde o temprano, pues en ese sentido. La ley en Guatemala nos indica que en el caso del plagio, o propiamente basado en eso, es que nosotros debemos de citar al autor transcribiendo los pasajes que sean necesarios, siempre que estos no sean tantos y tan seguidos. Ojo en este sentido, que razonablemente se puedan considerar como una reproducción simulada o una reproducción sustancial que repercuta o en perjurio propiamente del autor de la obra. Se los decía en una ocasión, el 99.99% de su tesis tiene que ser con sus palabras, tiene que ser propiamente con su parafraseo, el 99.99% de su tesis. El punto 1 es cuando yo voy a citar, es cuando yo voy a indicar el estilo de referencia propiamente, cuando voy a incluir una frase, una palabra, una oración de otro autor y cito el estilo, las normas de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, pero es ese punto 1%, pero algunas personas lo hacen al revés, el 99.99% de la tesis es citación de otras tesis. Es que hay algunas personas que dentro de una tesis, voy a poner una cantidad de páginas, dentro de una tesis de 75 páginas, hay 150, 200 citaciones. La gran puchica, están poniendo casi
2, 3 citaciones por cada página propiamente. Eso ya es ir al extremo, pues en ese sentido, de alguna forma. Algunos van a decir, sí, pero ahí está, estoy indicando de dónde viene la fuente. Sí, pero no está su aporte. Es que eso es lo más importante. Citar por citar cualquiera también lo hace, pues en ese sentido. Citar por citar cualquiera, eso no requiere mayor trabajo. Lo más importante es que usted dé su aporte. Y eso es donde algunas personas no lo hacen. El 99% de la tesis está citada y apenas un 1% está con sus palabras. Y ese 1% a veces, ese 1% viene siendo a veces solo la justificación y a veces ni siquiera eso. Hasta se copian la justificación, hasta copian conclusiones y recomendaciones, hasta copian el planteamiento del problema. O sea, por lo menos sepan piratear, pues en ese sentido, sepan cómo hacer ese proceso. ¿Cuáles son los diferentes estilos propiamente o los comportamientos que se van en el aspecto del plagio? Habíamos indicado que el plagio es cuando usted se apropia indebidamente de un trabajo ajeno y usted lo hace pasar como propio. Lo que les he dicho, y no quiero faltarle ese respeto. Ahí se van a dar cuenta, ahorita tal vez algunos se van a enojar conmigo, pero la mayoría lo hemos hecho. La mayoría hemos hecho este apartado. Hemos presentado algún tipo de trabajo propiamente de otra persona como que fuera propio de nosotros. Dice bien, tal vez conmigo, si se enojan, mil disculpas. Si se molestan con lo que voy a hacer ahorita, mil disculpas. Pero es parte del contenido. Todos en algún momento lo hemos hecho. ¿Se recuerdan ustedes en algún momento cuando han hecho el famoso acordeón o chivo en los exámenes? Yo no sé si todos en algún momento lo hemos hecho. Tal vez algunos decir, no, yo nunca he hecho un chivo, yo nunca he hecho un acordeón propiamente. Pues qué bien, felicitaciones. Pero la mayoría lo hemos hecho. La mayoría lo hemos hecho. Esta clase está muy difícil o esta clase está muy complicada y necesito sacar tanto punteo. Entonces hacemos el chivo, pues en ese sentido. Y usted sabe que hacer el chivo no tiene nada de malo, pues en ese sentido. Yo puedo hacer mi chivo, tenerlo listo, ahí estoy estudiando y ahí estoy repasando. Hacer chivo no tiene nada de malo. El problema es sacarlo, en ese sentido. El problema es que me cachen que saqué chivo en el examen, pues en ese sentido. Aunque hay catedráticos que permitimos y fomentamos el uso del chivo dentro de las clases propiamente, porque ahí estamos haciendo que el estudiante estudie, pues en ese sentido. Estamos haciendo que el estudiante se prepare, pues en ese sentido. Es que hacer el chivo no tiene nada de malo. Eh, como también hay catedráticos que permitimos que lo saquen en el examen, pero hacemos otro tipo de examen para que ese chivo no lo utilicen. Por ejemplo, ponemos casos. O sea, usted estudió teóricamente, pero no estaba preparado para aplicarlo a casos. Entonces, nada me sirve el chivo, propiamente. Ahí les ponemos un caso determinado, usted hizo su chivo, por ejemplo, vamos a poner ahí, que es el tema de propiedad intelectual, por decirlo. Entonces, usted sacó la definición del Código Penal y de todo lo que hemos visto en la clase. Pero en el examen va a ser un caso. Entonces, ¿de qué me sirve tener la teoría? Yo lo que tengo que poner ahora es mi parafraseo o tengo que poner mi interpretación. Por eso es que se les permite el uso del chivo, pues en el título. Otras personas a veces no hacen chivos propiamente. Ya el chivo ya lo tienen en el escritorio. Más que todos los que somos de la San Carlos. Ahorita, si vamos a partir de la idea. Pongamos que las clases presenciales regresen el otro año. Obviamente, olvidemos por ahorita el problema de la universidad, más que todo en la sede central. Olvidemos ese problema ahorita. no, no vamos a entrar a discutir eso. ¿Se recuerdan ustedes, los que somos de la sede central o aún de las sedes regionales, esas paletas de escritorios? En esas paletas de escritorio parecen puras bibliotecas. Hay material de todos los cursos. Hay información de todos los cursos. Entonces, hay material o hay chivos de 2, 3 años anteriores propiamente. Ahorita cuando usted regrese a la universidad el otro año, va a sentir algo muy raro en sus aulas universitarias. Primero, las aulas van a estar sumamente pintadas, van a estar bonitas. Y también los escritorios usted los va a sentir como algo nuevo, pero a algunos les va a doler. Es que aquí en este escritorio tenía una buena biblioteca, yo ustedes, este era mi escritorio propiamente, y aquí tenía
material o información de derecho mercantil, derecho laboral, derecho internacional público, derecho internacional privado, tenía de psicología clínica, tenía de psicología social, tenía de todo aquí propiamente. Tenía hasta, algunos escritores hasta estaban ordenados propiamente, tenían una base de datos propiamente en ese sentido, y era utilizado por distintas personas en ese sentido. Eso de alguna forma, pues, hacía que las personas, pues, compartieran, y ahí seguían el eslogan de la Universidad de San Carlos, y enseñar a todos, pues, en ese sentido. Claro, a algunos les da risa, pero eso es parte propiamente en ese sentido. Otro aspecto del plagio es cuando nosotros parafraseamos textos. Ojo en este sentido. Dice, parafraseamos textos, pero no indicamos la fuente. Es que se trata de parafrasear, se trata de que vaya con nuestras ideas, pero debemos de indicar de dónde tomamos esas fuentes, de dónde tomamos esas ideas. Es que no solo es de parafrasear, interpretarlo con mis propias palabras, debo de indicar de dónde consulté ese material propiamente. Ese es otro gran error. Parafraseo, pero no indico de dónde viene la fuente. Tercer aspecto del plagio, incorporar dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra propuesta, ya sea trabajo académico o trabajo de investigación o dentro de nuestra tesis, nos apropiamos de teorías o nos apropiamos de datos propiamente. Es que hay algunos que hacen esto. En su propuesta propiamente, van a revisar ese capítulo 4, hagan ese capítulo 4 de una persona o hagan el capítulo 4 de 3, 4 tesis propiamente y lo van a presentar como la propuesta. Hacen una recopilación de diferentes material. Entonces la hacen como que fuera propuesta de él. Sí, pero le cambié algunas palabras, le cambié algunas frases. Sí, pero si le va a cambiar algunas palabras o algunas frases, cámbiale a todo, pues, hombre. No sea tan descarado de agarrar la propuesta de otra persona. Cámbiale algunas frases, cámbiale algún significado propiamente. Hay otros que copian el texto, copian algún material, no indican de dónde viene la fuente y le van cambiando alguna palabra. Ahora con el procesador de texto, con Word propiamente, es más fácil hacer eso. Agarro un párrafo yo propiamente, le doy F7 en el procesador de texto y ahí el mismo Word me cambia el significado. O algunas personas lo que hacen es lo siguiente, agarran un párrafo, se meten a determinada página para poder engañar o poder cambiar el significado del párrafo. Propiamente hay plataformas. Miren, a toda acción hay una reacción. Como hay plataformas que detectan el plagio, hay plataformas que ocultan el plagio, pues en ese sentido. Entonces, yo agarro un párrafo, me meto a esas páginas propiamente para ocultar el plagio en ese sentido, pongo el párrafo y esta página me lo va a convertir a otras palabras. Pero por lo menos, jóvenes, por lo menos si van a hacer eso, léanlo pues propiamente, porque a veces esa interpretación viene mal, o digamos, no es la forma correcta, pero digamos, esa interpretación está errada propiamente. Algunos ni siquiera lo leen. Como ya me lo pasó a otras palabras, ahora copio y lo pego dentro de mi tesis. Entonces, cuando el asesor o la persona que va a leer su trabajo dice, esto está parafraseado, esto de alguna forma está pirateado, porque así no habla él. Hablen con sus propias palabras, jóvenes. Se los decía en una ocasión. Ustedes nos conocen a nosotros como catedráticos y también nosotros los conocemos a ustedes como estudiantes. Sabemos cómo ustedes hablan propiamente. Otra situación es cuando ustedes complementan o cuando ustedes propiamente dentro del trabajo, dentro de ese material que ustedes están haciendo, pues propiamente agregan 2 o 3 trabajos como complementándolos o 2 o 3 frases a su propuesta, a su trabajo que ustedes están haciendo. O sea, dice, algunos hacen esta contradicción. Vienen muy bien con su tesis, viene bien parafraseada, viene bien interpretada, pero después ya cometen un error. Se van a otra tesis y la insertan dentro de lo que ustedes traían. ¿Para qué están haciendo eso? Ahí propiamente lo que están ocasionando es que se les va a detectar que también lo que ustedes hicieron es del otro autor y están cometiendo ese plagio, pues en ese sentido. No lo hagan en ese sentido. Y hay otros que creen que el traducir un trabajo de otro idioma, algunos dicen, no, yo voy a dar una tesis en mandarín
una tesis allá de la Universidad China propiamente, una tesis en japonés. Ahora utilizo el traductor de Google propiamente o un buen traductor en Internet. Traduzco esa tesis. En algunos traductores pues hay que pagar propiamente, porque si es muy grande el texto no me lo va a traducir todo, pues entonces le voy a pagar a ese traductor para que me la pase a algunos dicen, me la va a traducir a inglés o a francés, de francés lo voy a traducir a alemán, de alemán lo voy a traducir a inglés y de inglés a español. Miren, tanto esfuerzo que están haciendo, con todo ese esfuerzo que hacen de estar traduciendo esas tesis, ¿por qué mejor no lo hacen con sus propias palabras? Pues hasta ahorran más tiempo, pues. Pero uno dice, es que está en mandarín, lo traduzco a alemán, de alemán a francés, de francés a inglés y de inglés a español. Así la plataforma no me detecta de dónde viene ese trabajo. Sí les va a detectar de dónde viene propiamente ese tipo de trabajo. Ahora, ojo en esto, por favor. Hablamos de lo que es plagio, pero ahora vamos a ver qué no es plagio propiamente. Nosotros vamos a catalogar como no plagio propiamente, en este caso, en esta situación, lo siguiente. En nuestro trabajo, dice bien, vamos a incluir, ojo, dentro de nuestro trabajo, textos ajenos, pero lo vamos a justificar. En este caso, bueno, en norma ZAPA 6, por ejemplo, todavía se maneja esto. Lo vamos a entrecomillado. Todo lo que esté entrecomillado dentro de nuestro documento, pero está entrecomillado, significa que no es de nosotros. Entonces, el autor, en este caso la plataforma, va a detectar que si va entrecomillado, es de otra persona. Está bien, pues. Pero después tenemos que parafrasear, tenemos que interpretar, porque algunos hacen esto. Ponen entrecomillado el material. Hasta ahí va todo bien, pero luego continúan con la tesis. Ahí es donde ya está el problema. Si yo voy a entrecomillar el otro párrafo, debo hacer la interpretación, debo hacer el parafraseo de lo que este autor dijo. Es donde yo voy a estar si estoy a favor o en contra de lo que este autor dijo propiamente. Ese es el aporte. Ahí no estoy cometiendo yo plagio. Estoy indicando de dónde viene la fuente, pero después estoy explicando yo las razones de por qué utilicé ese material propiamente. Eso no es plagio. Si lo estoy poniendo entrecomillado y hago el proceso de parafraseo e interpretación. Pero si solo lo entrecomillo, solo cito la fuente, pero no viene mi aporte, entonces sí es plagio en ese sentido. Otra situación de que no es plagio es cuando nosotros propiamente parafraseamos, comentamos, resumimos cualquier texto ajeno, siempre lo justificamos, indicamos la fuente. En este caso, lo que acabo de decirles, entrecomillamos el material con norma ZAPA 6, por ejemplo, entrecomillamos la fuente y hacemos el parafraseo. Ahí no estamos cometiendo. Ahora en norma ZAPA 7 ya se quitó eso del entrecomillado. Aquí ya depende del estilo que manejemos. Se quitó el nombre del entrecomillado, pero debemos de indicar de dónde viene la fuente y debemos de parafrasear. En norma ZAPA 7 ya no se entrecomilla en ese sentido. Pero hay que indicar de dónde viene esa fuente y hay que indicar propiamente el material de consulta. Otra forma propiamente en el cual no estamos cayendo en plagio es cuando nosotros usamos la información comúnmente conocida, o sea, estamos utilizando un libro o estamos utilizando una tesis que todo el mundo dice, esta tesis la conoce todo el mundo. Por ejemplo, o algún libro. Voy a poner un ejemplo común. Todos lo hemos visto, más que todos los que somos de la San Carlos, aunque también en las privadas se ve este libro. Por ejemplo, ¿se recuerdan en el primer semestre o en los primeros semestres? Nos ponen a leer la obra de Severo Martínez, la obra de la Patria del Criollo, no importa qué carrera sea. En las universidades privadas también lo ponen a leer, en ese sentido, la obra de Severo Martínez, pues en ese sentido, la Patria del Criollo. Es un libro bastante conocido. Es un libro, y dice bien, es un ensayo. Es un ensayo que hace una interpretación de la realidad guatemalteca. Entonces, ahí cualquiera va a decir, esto es de Severo Martínez. Se conoce, se identifica propiamente. Está bien, podemos utilizar ese material. Parafraseémoslo, interpretémosle, saquémosle nuestro punto de vista.
Eso no es plagio. Podemos utilizar libros conocidos, como se los decía ya cuando vimos el marco teórico, aquella citación de aquellos autores clásicos, aquella citación de aquellos autores que para dentro de nuestra facultad son las vacas sagradas, pues son aquellos autores sumamente aceptados por todos, pero ellos lo están viendo desde el punto de vista macro. Nosotros lo vemos desde el punto de vista micro, porque nosotros estamos estudiando un problema. Entonces ahí no es plagio en ese sentido. Si nosotros sabemos parafrasear o sabemos de hacer de alguna forma propiamente una interpretación propia. Podemos utilizar esos libros, podemos incluirlos, pero luego viene la interpretación propia. Y es donde nosotros estamos inculcando o estamos incorporando propiamente nuestras ideas, nuestras teorías, y estamos indicando que es material propio de nosotros. Entonces, eso no es plagio en ese sentido, en el cual nosotros indiquemos la fuente y nosotros interpretemos o parafraseemos. Vamos ahora con los diferentes tipos de plagio que se presentan en la universidad. Aquí se van a dar cuenta, y por eso se los decía en algún momento, que todos en algún momento hemos cometido algún plagio. Inconscientemente o conscientemente hemos utilizado este tipo de plagio para la presentación de cualquier tipo de trabajo, en este caso dentro de las aulas, dentro de algún curso o dentro de nuestro trabajo de tesis. Tenemos, primero, autoplagio. El autoplagio se da cuando el autor copia nuevamente un trabajo que ya había realizado anteriormente y utiliza las mismas ideas de ese trabajo y tal vez solo le va a cambiar alguna que otra palabra. Ejemplo, a usted en su trabajo, de un trabajo de historia de Guatemala, por ejemplo, pongámosle así, historia de Guatemala del séptimo semestre, por poner algo así, le dejaron investigar el tema de la independencia de Guatemala. Bueno, y usted lo presentó, es su trabajo, pues, y usted lo hizo normalmente, pues, en este. Pero ahora, dentro de su tesis que se está haciendo, usted necesita propiamente utilizar ese material. Eso no tiene nada de malo, pues, en ese sentido. Pero debe de indicar de dónde viene la fuente, aunque sea de usted mismo. Es que algunas personas dicen, ¿cómo me voy a citar yo a mismo? Claro que sí, porque es otro trabajo. O sea, usted hizo un trabajo para un curso y aquí está haciendo otro trabajo para la tesis, pero usted debe indicar de dónde viene la fuente, pues en ese sentido, porque si no, cae en aspectos de plagio. O sea, usted mismo se está robando propiamente en ese sentido. Pero algunos van a decir, sí, pero licenciado, pero es mi trabajo. Y eso no está registrado en ninguna base de datos, según usted. Hay algunos licenciados, ojo en este sentido, hay algunos licenciados que agarran los trabajos de usted y no se los van a decir. Y aquí es donde va un chip para ustedes. Habemos algunos licenciados que agarramos su trabajo, hacemos la citación y lo subimos a una base de datos. Y esa base de datos la presentamos ante la universidad. Los trabajos de ustedes los subimos a una base de datos para evitar que ustedes no hagan eso más adelante. El autoplagio. O sea, el autoplagio es presentar como trabajo original algo que ustedes ya presentaron con anterioridad. Y ya lo presentaron, cítenlo, aunque sean ustedes mismos. Aquí algunos asesores van a decir, es que cómo se va a citar a usted mismo. Pero si es su trabajo, licenciado. Yo lo utilicé en tal curso. Yo lo utilicé en el curso de Historia de Guatemala. Me está sirviendo ahorita para la tesis, pero debo indicar de dónde viene la fuente. Eso es el autoplagio propiamente. No indicar de dónde, no indicar propiamente de dónde viene ese tipo de material. También el autoplagio es cuando usted presenta, para algunos causa polémica eso, pues propiamente. Para algunos no es visto como plagio propiamente. Eso ya depende de la mentalidad que tengan algunas personas. Porque aquí ya propiamente ya viene el interés o la comercialización que usted le quiera dar a su trabajo. Pero ese es otro punto de vista. Desde el punto de vista del autor, propiamente, se comete autoplagio cuando usted va a presentar una segunda o una tercera obra literaria propiamente y en este caso no indica la fuente original en ese sentido. Algunas personas propiamente hacen esto. Tengo mi trabajo de historia del séptimo semestre.
tengo de historia 2 del octavo, tengo de historia 3 del noveno, y empiezo a hacer una especie de tres trabajos distintos y los agrego a mi tesis. Estoy cometiendo plagio si no indico de dónde viene la fuente propiamente. Luego viene el siguiente tipo de piratería o el siguiente tipo de plagio. Las falsas citas o las falsas autorías propiamente. Este tipo de plagio se presenta cuando el autor de la tesis propiamente o el autor del trabajo académico que usted está haciendo propiamente se inventa las citas. En este caso hay muchas personas que hacen lo siguiente. Estoy copiando trabajos propiamente de otras tesis, pero como me están pidiendo hacer estilos de referencia, estilos de normas APA, por ejemplo, entonces, ¿qué hago? En Word, usted sabe que está, dependiendo del Word que usted esté manejando, el Office 2013, 2016 o 2019, pues están normas APA 6. Entonces ahí le doy donde dice normas, estilo de citación y pongo normas ZAPA. Y si usted quiere conocer, ojo, porque hay unas personas que me planteaban en el examen público, en el examen final propiamente, que le hacía falta este curso. Algunos me indicaban que querían, nunca habían escuchado las normas de Vancouver o nunca habían escuchado las normas de Harvard o las de Chicago, pues ingrese a Word. Ahí en Word, en el aspecto de citación propiamente, hay un apartado donde dice estilos de referencia. Y ahí déle usted clic y ahí le aparecen normas APA, las de Vancouver, las de Chicago y las de Harvard, por mencionar algunas. Ahí usted puede conocer propiamente esos datos en ese sentido. Pero ahora en no, Office 365 ya viene propiamente normas APA 7 y normas APA 8, pues en ese sentido. Pero en 365. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas personas? Como me están pidiendo algún estilo de referencia, para con tal de cumplir ese requisito, entonces entran a Word propiamente, se van a esa cita, al aspecto de citar fuentes y me invento los autores. Me pongo como autor a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mis hijos. Es que así van a aparecer en mi tesis. O a mi amigo, o me invento el nombre de una persona propiamente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando se pasa por la plataforma, propiamente, la plataforma me va a detectar un error. Ahí vamos a ver más adelante cómo las plataformas trabajan y cómo las plataformas detectan esos errores, propiamente. Entonces, esas falsas citas o esas autorías falsas, propiamente, es un aspecto del plagio. Luego viene propiamente un tercer estilo, un tercer plagio. En este caso, las falsas, lo que son los datos falsos. Los datos falsos significa que, en este caso, yo dice bien cómo lo que algunas personas hacen. Se inventan los datos y ponen como autor de esos datos a alguna persona conocida, algún trabajo de una tesis. En este caso, yo me invento que 2 más 2 es igual que 5, propiamente, por decirlo de una manera, y ahora pongo, es que el autor Juanito Pérez, y ese autor sí existe propiamente, ese autor Juanito Pérez es de alguien que se graduó de la facultad tal propiamente, pero le inventé esos datos, le inventé esa información, falseé propiamente esa investigación, falseé propiamente esos datos, porque yo lo que quiero es cumplir ese proceso de citación en ese sentido. Quiero cumplir ese proceso de indicar de dónde viene la fuente, pues en ese sentido. Luego viene el tema de la colusión, propiamente. El tema de la colusión es robar material. Ojo, robar material es cuando usted se apropia indebidamente de material de otra persona. Dice bien, a veces lo hacemos en forma inconsciente o a veces es uno mismo el que fomenta eso. Por ejemplo, nos dejaron tal trabajo de investigación en tal curso. Tenemos ya el trabajo bien bonito, excelente el trabajo. Y el licenciado, pues propiamente, no lo revisó. Nunca leyó el material, nunca revisó ese material, solo se fue por la portada. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, esta persona nos entregó un folder, pues de una manera. Entonces venimos y dice, ¿quieres el trabajo del licenciado tal? Sí. Bueno, hacer la carátula nada más, pues. Hacer con el estilo de fuente tal.
Por lo menos, miren, jóvenes, si van a hacer eso, utilicen la misma fuente, pues, porque hay algunos, bueno, es cuando ustedes saben que el licenciado ni siquiera se da en cuenta en eso, pues, pero hay algunos que la carátula está en Time y el contenido está en Arial. Ahí fácil se detecta que no es el mismo trabajo, pues. Entonces, usen la misma fuente, el mismo tamaño, pues. Entonces, hacerla solo la carátula, vos. Va. Hago la carátula. Y llega ahí, mientras el licenciado está revisando el trabajo propiamente, ya me revisó a mí, entonces vengo, le saco la carátula, propiamente, ponerle la hora la tuya, pues, y le pongo la carátula, la mía, pues, en ese sentido, y se lo llevo al licenciado. Como el licenciado nunca revisó ese material, lo hago pasar como es con mi autor, pues, como que yo fuera el autor, y me vuelve a poner los 20. Y bueno, aquí entrará el aspecto mercantilista que usted puede manejar. Bueno, muchachos, yo les vendo mi trabajo, solo hagan la carátula ustedes, pero ustedes me van a tener que pagar por eso. Ahí la chispa que usted tenga en ese sentido. O podría pasar lo siguiente, es que hay algunos licenciados que también eso es lo lamentable de algunos licenciados, pues en ese sentido. Puede ser que el licenciado se lleve el trabajo, el licenciado se lleve esos trabajos, pues en ese sentido. Entonces uno dice, bueno, se los va a leer, se los va a llevar propiamente, ahí los va a leer, dice uno. Ni siquiera eso, pues, se llevan el montón de trabajos, lo van a dejar a su cubículo, cuando tienen un tiempecito libre, 20 sobre 20, se van solo a la portada, 20 sobre 20, 20 sobre 20, ni leen ni confrontan los trabajos propiamente, en ese sentido. Y ese es el aspecto de la suplementación, de lo que hablan, la compra o venta de trabajos en ese sentido. Usted sabe que en la universidad sucede eso. En las universidades, ustedes saben detectar algunos casos, o saben de algunas personas que hacen trabajos académicos, porque usted supuestamente no tiene tiempo para estar haciendo ese trabajo o a estar haciendo la tesis propiamente. Entonces, en esa situación, entonces, mira, aquí está el trabajo propiamente, solo trae la portada y le vamos a sacar copias. Vamos a ir allá con la fotocopiadora, le vamos a decir que saque una buena copia en ese sentido, para que no sea la copia tradicional, pues en ese sentido. Y aunque tengamos que pagar un poquito más, por ejemplo, una copia tradicional nos puede costar 15 centavos, por decirlo de una manera, pero una fotocopia más o una fotocopia más original, por decirlo de una manera, aunque nos cobren 25, nos cobren 50 centavos propiamente, o le llevamos propiamente el trabajo en una memoria USB y lo mandamos a imprimir, entonces en ese sentido. Y eso lo presentamos. Entonces estamos viendo ese aspecto de la suplantación, la venta de trabajos. Ya dependerá de nosotros si cuánto queramos cobrar o no por ese trabajo. Ya dependerá la ética de usted, pues en ese sentido. Vamos a ver los diferentes tipos de plagio que hay. Lo vamos a ir viendo paso por paso. Existen 10 tipos de trabajos o 10 tipos de plagio propiamente, para que vean la cantidad de plagios que hay. Y todos en algún momento lo hemos hecho. Todos en algún momento hemos cometido propiamente ese aspecto de plagio. En este caso vamos a empezar primero por la clonación. La clonación significa lo siguiente. Número 1. Clonación es cuando nosotros agarramos un trabajo, ya sea de internet, o fotocopiamos el trabajo de otra persona y solo le cambiamos el autor. Copiamos ese trabajo propiamente, le quitamos el autor y lo ponemos ahora como nosotros, como trabajo de nosotros. O sea, cambiamos el autor, le ponemos el nombre de nosotros. Número 2, el más común. Copiado, copiar, pegar, imprimir. Es el que todos en el momento lo hemos hecho, ya sea a nivel de básico, diversificado o en la universidad propiamente. Agarramos un trabajo propiamente, hacemos el proceso de copiar todo, lo copiamos igual, imprimimos igual. Es aquí donde, como les digo, depende del licenciado si lo lee o no lo lee. Tercer tipo de plagio, búsqueda y reemplazo. ¿Qué hacemos? Agarramos un trabajo digital propiamente, un trabajo físico en ese sentido, lo pasamos a Word propiamente y lo que les decía, lo pasamos a toda acción y reacción, como mencionábamos anteriormente. Hay plataformas que nos encuentran el pirateo, pero también hay plataformas que nos fomentan en contra del piraterío, en contra del autoplagio, pues en ese sentido. Entonces, utilizamos una plataforma donde subimos ese texto, nos lo convierte a otras frases, a otras palabras propiamente, y nos hace reemplazo, o en el mismo Word propiamente, en ese sentido, donde vamos utilizando algún tipo de palabras o
o algún tipo de sinónimos o antónimos. Cuarto, el remix, lo que mencionábamos. Tenemos 10, 20 tesis. Y a cada tesis le sacamos 1 o 2 párrafos propiamente. Esta es la tesis número 1, le voy a sacar los primeros 2 párrafos para hacer el marco teórico. A esta otra tesis le voy a sacar estos párrafos, estos 2, 3 párrafos. A la otra, estos 3, 4 párrafos. Entre las 20 tesis vamos a presentar un marco teórico propiamente. Pero es un remix, es una mezcla de todo propiamente en ese sentido. Pero no indicamos de dónde viene la fuente propiamente. El reciclado, lo que mencionábamos anteriormente, el reciclado o el autoplagio, el utilizar propiamente, lo que acabamos de decir, propiamente trabajos que hemos utilizado en otras materias. Repito, para algunos eso no es plagio, pero sí lo es propiamente, porque usted no se está citando a usted mismo. Pues. Luego, luego viene el tipo de piratería o el plagio que se conoce como híbrido. Propiamente, el híbrido es cuando usted hace lo siguiente. En este caso, propiamente, usted agarra un trabajo en internet, agarra un trabajo propiamente de un trabajo que no está en internet, en ese sentido, un trabajo de una revista de hace 30, 40 años propiamente, y los une en ese sentido. Cualquiera va a decir, en lo que no está detectado en internet no es plagio, así como se los dije hace un momento. Pero lo otro que sí utilizó como de internet es donde está el problema en ese sentido. Entonces, el híbrido propiamente se trata de que usted haga de alguna forma, utilice un artículo o utilice un trabajo 2 o 3 veces propiamente, de diferentes revistas en ese caso. Y trate usted en la mayor, trate usted de evitar propiamente que, ojo, en este sentido también, es que sucede esto. Hay algunas personas que les gusta, ojo en este sentido, por favor, les gusta participar en diferentes seminarios, en diferentes conferencias, y llevan sus cámaras de video o sus grabadoras. Si el expositor les permite que les filmen, pues no hay ningún problema. O si el expositor les permite que les grabe, pues no hay ningún problema. O en las mismas clases propiamente. Dice, hay personas que les graban las clases a los licenciados propiamente. A veces le dice, licenciado, disculpe, ¿le puedo grabar su clase? Entonces el licenciado va a decir, sí, no hay ningún problema. O a veces los licenciados dicen, no, prohibido grabarme la clase, porque ellos ya saben que puede suceder esto. Entonces, le grabo la clase a esta persona, o le grabo esta conferencia. O ese es el problema que sucede ahora en muchas plataformas. Hay una conferencia propiamente, y ahí está haciendo la exposición, y está guardada en YouTube, pues en ese sentido. Y resulta que vuelvo a revisar ese material y como no es un documento escrito, pues supuestamente no va a aparecer en una plataforma. Ojo, todo lo que ustedes vean en los canales de YouTube, y eso incluye mi canal propiamente, o las grabaciones de ustedes, de las conferencias que ustedes hayan asistido a cursos libres o cualquier otro tipo de conferencia que usted haya participado, hay una forma, los que sabemos crear los canales, le creamos o le damos cierta instrucción a YouTube para que si alguien nos va a copiar algo de lo que nosotros estamos diciendo, la plataforma de las facultades indican eso es de tal canal de YouTube propiamente. Entonces, hay que manejar o hay que tratar de evitar eso también. Pero hay otros canales que no le indican eso. Entonces, eso es donde se vuelve el trabajo híbrido. Luego viene el mosaico o el mashup propiamente. El mosaico o mashup propiamente consiste en que usted de alguna forma va a copiar un trabajo sin autorización propiamente, usted ya lo sabe que eso es plagio, es decir, perteneciente a otra persona, y de alguna forma va a presentar más que todo ciertas indicaciones o ciertos procesos. Eso se da más que todo en el área de informática. Eso más que todo es cuando usted copia el código fuente. Ojo en ese sentido. Los que son de ingeniería lo conocen más en ese sentido. El mosaico mashup es cuando se apropia de códigos de programas en ese sentido. Nos piden crear un programa, por ejemplo, en ingeniería para crear un reproductor. Pero ¿qué es lo que hacemos? Vamos a internet y copiamos un código de un programa para reproductor, pero la persona, o en este caso el licenciado
o otra persona que nos vaya a revisar propiamente, nos dicen ese material está propiamente copiado de tal lugar, pues en ese sentido. Por eso es que en algunos nos indican que es un código cerrado, o en otros es código abierto propiamente en ese sentido. Por ejemplo, Linux es un código abierto, pues en ese sentido, que ahí puede ir la misma persona puede ir haciendo ese tipo de adecuaciones, ese tipo de cambios o modificaciones a los códigos, pues en ese sentido. Luego tenemos el error 404. Este es fácil, ustedes. Este es fácil de detectar. Muchas personas lo han hecho. Nos inventamos, como repito, a los autores, nos inventamos las fuentes, nos inventamos la citación, lo que les decía. Pongo a mi papá, pongo a mi mamá, pongo a mi hermano, pongo a mi tío, a mi amigo, a quien sea, y lo pongo propiamente como el autor de ese material. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la plataforma? Así como lo ven ustedes ahorita ahí. La plataforma detecta ese error propiamente. Ese autor no existe. Entonces, cuando la plataforma revisa ese autor, le va a aparecer ese error. Error 404. Ahí se detecta propiamente que es una fuente inexacta, que es una fuente inexistente. Entonces, en este caso, nos dicen, mire, es donde algunos asesores le dicen, por favor, usted me indicó a tal autor. Quiero que me compruebe si existe ese autor o no. Quiero que me traiga el material. Quiero ver de dónde se sacó esa fuente. Entonces, resulta que usted es licenciado, pero es un libro. Tráigame el libro. O indíqueme en dónde está ese libro. Porque a mí me está indicando que esa fuente tiene error. Sí, pero ese libro está en la biblioteca. Bueno, tráigame el libro, pídalo prestado. O deme el número de clasificación, yo lo voy a ir a buscar. Claro, algunos asesores no van a hacer eso. Yo no le voy a estar pidiendo eso. Ni tiempo tengo de ir a la biblioteca para ir a confrontar ese libro. Pero es fácil, jóvenes. Deme el número de clasificación, entro a la biblioteca de internet, ingreso el número de clasificación y ahí confronto si existe ese libro. Si existe ese autor. Imagínense, ustedes pusieron un libro tal, propiamente, con el nombre de su papá. Ese libro tiene que estar en la biblioteca. Ahí es donde ya viene ese error 404. Ah, es el más común por muchos. Luego viene el error RCS. Este muy poco lo trabajan propiamente en los aspectos de lo que es el plagio, pues en ese sentido. El error RSS es cuando, de alguna forma, utilizo, yo en este caso, algún tipo de trabajo en este caso, de redes sociales. En este caso, propiamente, usted sabe que, por ejemplo, en Facebook hay un apartado donde dice historias o opiniones propiamente. Usted en su Facebook puede opinar propiamente sobre determinada temática. Es que hay personas que tanto trabajo que hacen en piratear que se van a ver las páginas de Facebook de determinadas personas propiamente, no sé cómo le harán, pues, pero en ese sentido, y se van a la sección de comentarios, a la sección de historias propiamente, y a veces usted ni cuenta se dio, que alguien le copió sus comentarios de que usted hizo sobre determinada situación y aparecen en una tesis. Usted también nunca se va a dar cuenta, pero otra persona que sí lo conoce a usted, mira, fíjate que en tal lugar parece que alguien copió lo que pusiste en tu historia, porque tiene la misma forma. Yo leí tu trabajo, leí tu punto de vista, pero yo lo vi en otra tesis. Usted dice, bueno, vamos a ir a confrontar eso, pues. Pero en las plataformas hay ese tipo de contacto con Facebook o con Instagram o con Twitter propiamente para detectar que eso está en tal red social, pues en el sentido. Hay redes sociales que tienen códigos cerrados o códigos que de una forma se pueden ocultar. Aquí los que son de ingeniería lo conocen. Hay un Internet oscuro propiamente. Hay un Internet propiamente donde no es el Internet que nosotros conocemos propiamente. Ese Internet que nosotros estamos acostumbrados es el Internet abierto, pero hay un Internet oscuro donde propiamente ahí de alguna forma sí podemos engañar a las plataformas, sí podemos engañar propiamente a ese tipo de material que estamos presentando. Pues,
pero ahí se los voy a enseñar más adelante cómo se maneja ese Internet oscuro. Y por último, tenemos el plagio de la reutilización. La reutilización consiste propiamente en el cual yo voy a fabricar datos, voy a de alguna forma a manipular datos de investigaciones propiamente de otras personas. Esa manipulación o falsificación de los datos, yo los voy a presentar de alguna forma en el cual propiamente presente esos datos como ideas propias. O sea, agarro un párrafo, le cambio alguna palabra, lo interpreto según mi punto de vista, pero vuelvo a decir, no indico la fuente. Ese es el problema. Debemos de indicar la fuente, debemos de indicar la citación, pues en ese sentido. Debemos de indicar propiamente de dónde viene ese material. Bueno, ahora vamos a algo muy poco trabajado en el aspecto de plagio. Eso ya depende de usted, depende de su ética, en ese sentido. La compra y venta de trabajos académicos. Lo que les decía anteriormente. Usted conoce dentro de su universidad o dentro de su carrera, dentro de sus cursos, que hay personas que hacen eso propiamente, que dejaron tal trabajo de investigación y usted lo ve, por ejemplo, en Facebook o lo ve en alguna red social donde se hacen tesis propiamente, se hacen los trabajos de investigación, porque usted no tiene tiempo, entre comillas, usted no tiene tiempo para estar haciendo la tesis o estar haciendo ese trabajo de investigación. Entonces, se hacen esas publicaciones o a veces ahí mismo usted llega a la universidad y aparecen hasta tan descarados, por decirlo de manera, que colocan afiches dentro de las mismas aulas propiamente. ¿Se recuerdan? En algún momento lo han visto ustedes. Colocan una especie de afiches donde se hacen trabajos de investigación. Llámanos a tal teléfono y ya tenemos ese trabajo hecho, propiamente. De tal licenciado o de tales licenciados. Ojo, aquí no me voy a meter la camisa en cebaras. Hay licenciados que fomentan eso. Hay licenciados que le dicen esto, señorita, esto para las señoritas, por favor. Señorita, usted no quiere hacer el trabajo conmigo, ¿va? No, negociemos. ¿Qué me da a cambio de que no haga ese trabajo? O también a los varones. Usted no quiere hacer el trabajo de investigación, ¿va? No, licenciado, no tengo tiempo. Negociemos. ¿Cuánto me da? Y le pongo el punteo sobre el punteo. Esa es la compra de trabajos académicos. Ustedes los conocen. Conocen algunos licenciados que son así, en ese sentido. Es la ética, pues. Para algunos, propiamente, yo lo que quiero es ganar mi curso. Y si tengo que pagar, pues pago propiamente. Lo que para algunos es ético, para otros no, pues en ese sentido. Entonces a veces uno dice, este nunca entregaba trabajos y tiene 75 sobre 75. A ver cómo le hizo propiamente. Pero, y es aquí donde, por eso es que ya va desapareciendo eso de las notas. La nota no determina que usted sea una buena persona. Yo puede ser que haya sacado 100 en todos los cursos. Ojo, hay dos formas. Pude haber sacado 100 en todos los cursos porque soy bueno, realmente hice todo con el debido derecho, hice todo con lo del debido tiempo, con el debido proceso. Entonces, ese 100 es 100, pues probablemente. Pero hay otros que sacaron un 100 porque copiaron, piratearon o sacaron chivos. Y hay otro que sacó 61. Entonces cualquiera va a decir, es que el que tiene 100 es que está mejor preparado. No necesariamente. Un 61 puede ser que sea una persona que esté mejor preparado que alguien que haya sacado un 100. Porque ese 100 saber cómo lo hizo propiamente. Recuerde que en el título, usted lo puede ver ahorita con su título de nivel medio. Tal vez usted era un estudiante regular. Sacaba usted en sus cursos de nivel medio 70, 75, 80, pero se graduó. En el título, y eso va a pasar lo mismo en el título de la universidad, no aparece el punteo propiamente. Algunas personas creen, ese viene con las ideas de hace tiempo, de que una nota determina qué tan buen profesional vaya a ser. No necesariamente, no necesariamente. ¿De qué me sirve sacar 100 en todos los cursos si profesionalmente sea un mal profesional en ese sentido? Como también aquellos de que se recuerdan que a nivel de primaria o básico, el abanderado. Perdón si alguno fue abanderado en algún momento, pero a veces los abanderados son los que menos oportunidades laborales tienen que alguien que nunca fue abanderado. Aquí ya viene la chispa, ya viene propiamente lamentablemente a veces los contactos que se tengan en el mundo laboral.
Si yo tengo buenos contactos, voy a poder conseguir un buen trabajo. Si no los tengo, me va a tocar que sufrir. Lamentablemente, esa es una situación que sucede en Guatemala. Hay otra compra de trabajos académicos. Es cuando usted, de alguna forma, pues utiliza estas 3 páginas. Usted sabe, aquí faltaría una cuarta, que es Wikipedia. Usted sabe que estas 4 páginas no debe utilizarlas para hacer trabajos. Rincón del Vago, Alipso, monografías o Wikipedia. Ya lo hemos dicho varias veces. Si quiere, hágalas pues para sus trabajos de básicos diversificados. Pero ya a la universidad no, hombre. Mucho menos para hacer una tesis o para hacer un EPS, pues en ese sentido. No utilice eso. Eso habla mal de usted. Habla mal como usted como futuro profesional. Pero vuelvo a repetir, a mí me vale que hablen mal de mí. Yo lo que quiero es graduarme. Lo que para algunos es ético, para otros no. A algunos les vale que les estén cachando o les estén diciendo que han pirateado sus trabajos. A mí me importa un pepino lo que diga la gente. Yo lo que quiero es graduarme propiamente. Pero hay otros que no. Hay otros que sí les importa la reputación. Las causas del plagio, ya lo vimos anteriormente, en este caso, vamos a ver, como hemos dicho, las causas provenientes o las causas acachables al alumno. Uno, por la nota. Quiero obtener mejor calificación académica, pero ya lo dijimos, la nota no determina que usted sea un buen profesional, la nota no determina que usted sea un buen estudiante. ¿De qué me sirve sacar 100 sobre 100 si saqué chivo y lo utilicé el chivo durante el examen? Eso no determina que sea un buen profesional. El clima ético. Si otros lo hacen, porque yo no lo hago. Si otros utilizan el chivo, si otros utilizan el plagio para presentar el trabajo, porque yo no lo voy a hacer. Y aquí vendría el tercero. Ya ven el plagio como un desafío. Mientras no me detecten a mí y mientras yo me le enfrente al licenciado, pues lo voy a hacer. Como dice, voy a hacer lo que la ley no me prohíba, pues. Mientras no me cachen, yo lo hago. Así de sencillo. Usted sabe que el guatemalteco, mientras no me digan que no tengo que hacer esto, lo hago. Pero ojo, por favor, usted ahorita ya lo sabe. No puede alegar ignorancia ante la ley. No puede decir usted en este caso, es que yo no sabía que plagiar era delito. Es un delito. Entonces usted no puede ir a decir en la universidad, no lo sabía usted, perdónemelo. No puede alegar ignorancia ante la ley. Otros, por pereza. ¿Para qué me van a estar complicando la vida en estar haciendo una tesis, un EPS o cualquier tipo de trabajo académico? Mejor lo voy a hacer así a lo fácil, a piratear trabajos o a pagarle a alguien para que me lo haga. O el mimetismo. El mimetismo es porque algunos compañeros en el salón de clase lo hacen, algunos compañeros no los han detectado, entonces le pregunto a él, mira vos, ¿cómo haces para que el licenciado no te detecte o no te cache en ese aspecto del plagio? Y entonces viene esta persona, yo te doy el tip, te doy las características de cómo lo puedes engañar a él. O mira, acércate a él, pero él te va a pedir algo a cambio. Como dice el dicho, interés, ¿cuánto vales? Así es sencillo. Y los falsos valores, lo que decíamos, lo que para algunos es ética, para otros no, propiamente. Entonces, aquí propiamente ya dependerá de usted, en ese sentido, la organización ya dependerá propiamente de las pautas que usted maneje para el aspecto del plagio. Eso ya es propiamente interés de usted, es el deseo que usted tenga de presentar. Ahora, propiamente, vamos ahora con catedráticos. Aquí viene la impunidad. Hay catedráticos que fomentan propiamente la citación o fomentan propiamente el uso del plagio. ¿Cómo los catedráticos fomentan el uso del plagio? Primero, usted conoce, usted lo ha sufrido en la universidad o lo sufrió a nivel medio, cuando vienen aquellos catedráticos que todos los días trabajo de investigación, que todas las semanas trabajo de investigación. Entonces viene el estudiante y se empieza con un estrés. A la licenciada, pero si no hemos terminado el primer trabajo, no me importa, trabajo de investigación para la otra semana. Y se les juntan 2, 3 trabajos. Si no he terminado el trabajo 1, ya me está pidiendo el trabajo 2, y la otra semana me va a pedir el trabajo 3. Entonces, el exceso de trabajo. Le voy a hacer el 1, pero el 2 y el 3 se lo voy a piratear.
sea, el mismo catedrático, supuestamente, él dice que mientras más trabajos pida, mejor preparado va a salir usted. Falso, porque eso significa que usted no le va a poner interés, solo lo va a hacer por salir del paso, pues en ese sentido. Eso es lo que algunos catedráticos creen, que mientras más trabajos piden, el estudiante más va a leer. Falso. Eso lo que ocasiona es que el estudiante no lea, sencillamente copie, pegue e imprima, no estudia propiamente. Existe una idea, una mala idea por parte de algunos. ¿Se recuerdan? Eso es más que todo a nivel de allá de básicos o diversificado. Hay algunos catedráticos que dicen lo siguiente: por favor, trabajo de investigación, vamos a poner otra vez la historia de la independencia de Guatemala. Por favor, me lo pasan a mano. No quiero nada ni en computadora y no quiero nada a máquina de escribir, a mano. Según ellos, lo que están haciendo ahí es que están obligando al estudiante a leer. Nada que ver. El estudiante, en este caso, se mete a internet y empieza a copiar. En vez de estar haciéndolo digitalmente, pues lo está haciendo a mano. ¿Dónde está ese proceso de que están haciendo de alguna forma que el estudiante lea? Según ellos, así el estudiante lee, según así el estudiante se le queda. Es lo mismo que estar pasando la computadora propiamente. Lo que hizo no es ahorrarle el tiempo al estudiante, sencillamente le ahorró el tiempo o le ahorró el dinero de las impresiones. Pero es lo mismo en ese sentido. El estudiante no leyó, el estudiante no analizó propiamente en ese sentido. Luego viene otra situación, la escasa valoración respecto a la nota. Es que hay algunos licenciados, lamentablemente, a mí me vale si este estudiante sale preparado o no, si este grupo de estudiantes salen preparados o no. A mí me están pagando en la universidad, yo estoy dando el curso, me pagan mensualmente, recibo mi salario, ya es problema de ellos si aprenden o no. Hay muchos licenciados que tienen esa mentalidad. Hay muchos licenciados que ve las clases de forma superficial. Aquí ya viene la vocación, el interés de ser licenciado propiamente o de ser catedrático universitario. Lo que decíamos con el asesor. Hay personas que no les gusta ser asesor porque no les van a pagar, porque ser el asesor es por vocación. Eso ya lo vimos varias veces. Luego hay otros catedráticos que no obligan al estudiante a citar las fuentes. Lo que decíamos, el licenciado, ¿de dónde sacamos ese material? De donde sea usted. ¿Hay que citar las fuentes? No, yo solo quiero que ustedes me lo copien, que solo me presenten el trabajo. Sí, pero el licenciado hay que citar las fuentes, que no quiero nada de citación de fuentes. O sea, hay licenciados que se molestan porque usted está citando las fuentes. Entonces usted dice, así son todos, así va a ser más adelante. Y usted se va mal acostumbrando. Hay otros catedráticos que no le hacen seguimiento a su trabajo, lo que decíamos. Historia de la independencia de Guatemala, luego viene la revolución de 1871, luego la revolución de 1944, y usted solo le cambia la carátula, solo le cambia la portada propiamente. Y es el mismo, el trabajo número 1, trabajo 2 el mismo, trabajo 3 el mismo, y usted sacó 20 sobre 20 en todos. O sea, lo que vimos en aquellos errores típicos. El licenciado que no lee los trabajos, el licenciado que no revisa los trabajos. Como hay buenos licenciados, la clase es de 60, 75 alumnos y sí leen los 75 trabajos, como se lo hicieron la vez pasada. No sé cómo le hacen, pues esa ya también, esa ya es sumamente mucha vocación en ese sentido. Leer 75 trabajos y a los 75 trabajos les hacen una retroalimentación. Entonces uno dice, ¿y este cómo le hace? Pues a este sí no le puedo meter casaca, a este no le puedo meter paja, porque este sí me lee el trabajo. Entonces, el mismo catedrático dice, compañero, venga por favor aquí, necesito que me explique lo que usted colocó aquí. Entonces uno dice, bueno, aquí sí me tengo que preparar bien, aquí sí tengo que hacer un buen trabajo, porque a este licenciado no lo voy a poder engañar, pues en ese sentido. Y lamentablemente, pues el aspecto de la masificación en las aulas, más que todo en las San Carlos, aunque también en las privadas no se da esto, pues propiamente. Vuelvo a la situación. Más que todo en los primeros semestres. ¿Se recuerdan ustedes cuando entraron a área común en su carrera? Económicas, derecho, psicología propiamente. ¿Se recuerdan? Primer semestre.
Los primeros días de clase, 120, 150 en ese salón propiamente. Y venía un catedrático. A la gran puchica, tengo 150 trabajos, 150 estudiantes. Entonces vienen algunos catedráticos, yo no voy a ser baboso. Yo no voy a pedir 150 trabajos de investigación. Jóvenes, por favor, me hacen, por ejemplo, son 150. Me hacen 3 grupos de a 50 y me van a hacer el trabajo de investigación. En vez de estar revisando 150 trabajos, pido 3 trabajos de a 50 grupos. ¿Cómo es? 3 trabajos y que cada grupo sea de a 50. Ahí saber ustedes cómo se organizan. Ahí saber ustedes cómo lo van a sacar propiamente. Ahí viene propiamente esa falta de ética por parte del catedrático en ese sentido. También aquí ya es la educación, en este caso, educación, esa masificación de esas aulas. También en las privadas se da esa situación. Se los decía propiamente. En algunos cursos, yo en las universidades privadas, los que son de universidades privadas lo conocen, que estoy acostumbrado a que mi salón 10, 15 personas propiamente. Tenemos a nuestro catedrático particular propiamente, por decirlo de alguna forma. Hay, hay universidades que usted puede estar llevando un curso con un catedrático, literalmente. Aquí también en la San Carlos. Hay personas que hemos tenido la suerte que hemos tenido clases solo con un licenciado. Te va a decir, ¿cómo en la San Carlos ha tenido usted la oportunidad de recibir clases? Más que todo son en las jornadas matutinas. Los que son de la jornada matutina se han dado cuenta, la matutina no es tanta la gente como en la vespertina o en la nocturna. En las matutinas propiamente, en el área de derecho, por ejemplo, jornada matutina, ciencia política, por decirlo de alguna manera, se los digo por experiencia, es poca la gente. Entonces, los estudiantes, literalmente, ya de los últimos semestres, propiamente, tienen su catedrático particular, literalmente, en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esa situación? Que ahí el catedrático sí tiene tiempo para revisar ese trabajo, pues. Pero en el caso de la masificación, es, como decíamos, en las universidades privadas, pues, el catedrático que está dando el curso de propedéutica de tesis, en este caso, pues es un médico y usted es abogado, entonces él no le va a entender propiamente. Entonces él le va a poner 20 sobre 20. No, mire, no me explique nada, usted es abogado, yo no le entiendo nada. 20 sobre 20. Nos mal acostumbramos pues en ese sentido. Entonces, esa es una de las causas derivadas. La impunidad también. Hay universidades, lamentablemente, no voy a mencionar la universidad, pues no voy a mencionar, por ética no lo voy a decir, pero hay universidades que fomentan la piratería. Hay universidades que venden títulos. No me voy a meter a camisa de once varas. Usted lo conoce. Hay universidades que lo que quieren es que usted pague porque usted se gradúe. Lo ven a ustedes como un cliente. Y eso desmotiva a los compañeros. Aquí fácilmente ganamos con tal de pagar. Con que estemos al día, aquí nos entregan el título. Y eso usted también lo sufrió a nivel de básico y a nivel diversificado. Aquellos famosos colegios reciclados o aquellos colegios que se conocen como colegios desagües, por decirlo de manera. Gente que es expulsada de otros colegios, gente que no es aceptada en otros colegios por indisciplina o por diferentes apartados y que van a esos otros colegios y ahí con que usted pague le dan su título. También hay universidades propiamente, como repito, que fomentan la piratería, que fomentan propiamente ese apartado. No les interesa la calidad, lo que les interesa es la cantidad de alumnos. Por la situación de, usted sabe que hay universidades que lo que tienen mucha participación en las comisiones de postulación, pero ese es otro tema y esa es otra situación que se da. Hay universidades que fomentan que mientras más graduandos tengan, mayor peso van a tener en comisiones. Comisión para elegir al procurador de derechos humanos, comisión para elegir al procurador, a la Corte de Constitucionalidad, para elegir a la Corte Suprema de Justicia, para elegir a los del Tribunal Supremo Electoral, para elegir al Contralor General de Cuentas, y así diferentes situaciones. Los que son de derecho conocen más a profundidad esa situación. ¿De dónde viene mucho la piratería? Bueno, según estudios que se han hecho, la mayoría utilizan periódicos, utilizan libros, utilizan trabajos de otros estudiantes. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que existen unas fuentes terciarias? Cuando usted ha utilizado cuadernos o usted utiliza cuadernos de otros compañeros, aquellos cuadernos que usted dice, este casi tiene todo lo que el licenciado decía,
o todo lo que el licenciado hablaba en esa clase. Está bien, pues utilícelo, pero cite. En la citación puedo yo colocar apuntes, apuntes de clases. Esa es una citación propiamente. Apuntes del compañero tal o cuaderno tal propiamente. Eso es una citación. Otros pues utilizan en las bibliotecas o las publicaciones de investigación. Pero lo más común para la piratería es Internet. Lamentablemente, algunos no saben utilizar Internet. Algunos ven Internet para piratear o para ver porno, así de sencillo, pues en ese sentido. No le saben sacar provecho a Internet en ese sentido. Lamentablemente, la forma para prevenir requiere mucho un proceso de concientización, requiere propiamente un proceso de cambiar mentalidades, tanto del estudiante como del docente, como de las autoridades de la universidad, en ese sentido. Hay que crear esas campañas de concientización para que el estudiante no haga esto. Y por lo menos aquí en este curso, aunque sea en esta pequeña sesión, bueno, ya no, ni fue ya tan pequeña propiamente, en ese sentido, por lo menos causen ustedes ese interés o causen ustedes esa idea de evitar el plagio, pues en ese sentido, de evitar esa situación de poder regular y de poder prevenir esa situación. Porque si usted no lo previene o usted no lo regula propiamente, usted va a tener algún tipo de sanción. Lo decíamos en una de las clases. Usted va a encontrarse aquellos asesores que propiamente le dicen, a mí, tráeme todo aquí, y yo aquí te lo firmo. ¿Se recuerdan cuando vimos aquello? Aquel asesor que jamás leyó su trabajo, pero su anteproyecto o su tesis se detectó en la plataforma que está pirateada. Cuando usted pirateó la tesis del decano, la tesis del director de la escuela o la tesis del encargado de metodología o de algún catedrático. Se lo dijimos la primera vez. La primera vez tiene un llamado de atención usted. Un llamado de atención donde dice, por favor, su tesis tiene un alto nivel de piratería. Tiene un 80%. Hay que reducirlo al 10% o menos del 10%. Usted la presenta la segunda vez y sigue con un nivel de 40%. Bueno, por lo menos ya lo redujo al 40%, pero está muy alto. Segunda llamada de atención. A la tercera llamada de atención, suspensión. Suspensión por parte de la facultad. Le pueden suspender la tesis 6 o un año propiamente. Y si así sigue con actos aspectos de piratería, anulación completa de la tesis. Anulación completa, no importa que usted vaya en el anteproyecto. Bueno, tal vez en el anteproyecto no va a doler tanto, pero cuando usted está presentando el informe final y le anulen toda la tesis, es ahí donde usted va a sentir que eso del plagio le trajo repercusiones. Tal vez alguno va a decir, en el anteproyecto no hay ningún problema, vuelvo a repetir el proceso. Sí, pero le van a suspender la tesis. En este caso, le suspendieron su anteproyecto, pero durante 6 o un año, usted no puede presentar ningún punto de tesis. Ojo en ese sentido. O cuando va a presentar el informe final, no le aprueban la tesis y usted puede estar suspendido de 1 a 2 años de no presentar ninguna tesis. O alguno va a decir, pues me voy a otra universidad. Entre las universidades se manda la información. Entre las universidades compartimos los datos del plagio que los estudiantes estén haciendo. Las 14 universidades nos comunicamos. Las 14 universidades pasamos los reportes para que estén sabidos de qué tipo de personas están cometiendo eso. Por eso, por favor, no lo haga. Se van a estar comunicando entre todos. Entre todos nos damos esa información. Y es aquí, propiamente, porque el plagio es condenable. Primero, ética. El plagio es un robo. El plagio propiamente es un delito en ese sentido. Pero ya depende de usted cómo lo quiera ver, pues en ese sentido. Segunda razón, propiamente. Si otros lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Es aquí donde viene ya el famoso robo de conocimiento. El robo de ese material propiamente. Como a mí no me costó hacer el trabajo de tesis, pues no estoy haciendo ningún proceso de investigación. No estoy haciendo ningún tipo de proceso de desarrollo de ese nuevo conocimiento, ese neoconocimiento. Es que, miren, si todos nos robamos, como dice el dicho, ojo por ojo, diente por diente, todos nos vamos a quedar chocos y todos nos vamos a quedar tuertos en algún momento. Si a mí, yo lo voy a hacer, miren lo que voy a decir ahorita.
Si yo voy a piratear tesis, pues yo me aguanto si me piratean mi tesis. Así de sencillo. No puedo venir yo a quejarme que me hayan pirateado mi tesis cuando yo la pirateé también. En ese sentido, o sea, yo puedo alegar o puedo decir de alguna forma o presentar algún tipo de denuncia si mi tesis yo la hice. Pero si yo sé que mi tesis la pirateé y a mí me piratearon mi tesis y yo voy a presentar una denuncia penal, hasta yo me puedo ir también preso. Porque en la investigación se va a saber que mi tesis también está pirateada. Pues, en ese sentido. Entonces, como dice, si yo lo hice, pues me aguanto también en ese sentido. Tercera razón, la fomentación del conocimiento. De las 14 universidades, no voy a decir los nombres, ¿no? Pero de las 14 universidades, hay 90% que sí fomentan el conocimiento, fomentan propiamente la situación de crear nuevas políticas, de crear nuevas estrategias de ese neoconocimiento. Pero hay otras universidades que no, solo ven la cantidad de estudiantes, por lo que decíamos, la participación en ciertas comisiones, el peso político que pueda tener esa comisión. Pero esa ya es propiamente la idea que esa universidad o esas universidades tengan en ese sentido. Entonces, como para finalizar en este sentido, no lo hagamos, jóvenes. No hagamos ese aspecto del plagio. Cuesta. No hay que caer en esa tentación. Y si lo vamos a hacer, sepamos hacerlo, pues en ese sentido. Miren, yo se los he dicho y se los recalco ahora. La tesis no es fácil. La tesis no es difícil. Requiere lo que las gallinas ponen, pues en ese sentido. Pero no es para aprovecharnos en ese sentido. No es para poder querer hacer algo que realmente sea más fácil. Requiere ya la personalidad de usted. Requiere que ese futuro profesional que usted vaya a hacer demuestre propiamente. Si otros lo han hecho, yo no lo voy a hacer. Pero volvemos al aspecto. Lo que para algunos es ético, para otros no. Pero eso ya depende propiamente de la mentalidad que usted tenga. Depende de su moralidad, depende de su interés que usted tenga. Repito, la tesis, solo usted puede sacar provecho de su tesis, no otro. Solo usted puede sacar algún tipo de beneficio económico con su tesis, no otro o otros en ese sentido. Usted puede compartir su tesis, eso es muy aparte. Si usted puede ceder los derechos de su tesis, eso es muy aparte, pues, pero usted lo cedió, pero son derechos temporales propiamente, en ese sentido, donde usted autorizó a una persona, en este caso. Por ejemplo, en el caso de las obras literarias, en el caso de las obras musicales propiamente, esos derechos se vencen a los 70 años propiamente. La ley de derechos de autor indica eso, pero ese es en el caso de una canción, en el caso de una obra propiamente, pero hay otras que son para la eternidad propiamente. Hay obras literarias, hay obras propiamente que aunque usted haya fallecido, usted sigue siendo el responsable. Y eso es la tesis. Usted puede fallecer, su tesis, pongamos que estamos hace 200, 300 años, usted tal vez ya no existe, pues en ese sentido, pero usted sigue siendo el autor de esa tesis y se le va a respetar ese derecho de autor. Hay otro tipo de materiales que no. A los 50, 70 años se pierde ese aspecto, pero la tesis no. Y aquí vienen los derechos de patentes propiamente, o los derechos de divulgación en ese sentido. Por eso hay que estar bastante enterado en ese sentido o en esa situación. Bueno, espero que con esta clase, supuestamente iba a ser corta, pero se nos hizo un poco larga, haya causado en usted propiamente esa intención de no hacer ese apartado del plagio. Y si lo va a hacer, pues sepa hacerlo, pues en el sentido. No solo es de querer presentar las cosas por presentarlas. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante que usted quiera plantear? Escucho ahorita sus comentarios o sus dudas. Ya sea por el chat o por el micrófono. Bueno, mientras alguien se anima a preguntar algo, ya sea por el chat o por el micrófono, voy a repetir rápidamente la información que di al inicio. Hoy tuvimos nuestra séptima reunión, la penúltima, obviamente. La última reunión o el curso termina el otro sábado, obviamente. Recuerden que estuvo programado para 8 sesiones. El día de hoy vimos el tema de la piratería.
La otra semana vamos a estar viendo el tema de cómo se presenta el informe final de tesis y cómo se hace la defensa de una tesis, propiamente. Cómo vamos a comportarnos en el examen público. Es decir, eso es lo que vamos a ver la otra semana. Les recuerdo que ya en Classroom está subido el examen final. El examen final es una pregunta a ustedes, hombre. Eso es una pregunta propiamente. Por favor, hay personas que llevan ahorita 50 sobre, llevan 75 sobre 75. Recuerden que este curso se gana con 71 y ya tienen su asistencia, pues en ese sentido. Pero algunas personas llevan 75 sobre 75. Pero si no hacen el examen final, no pueden optar al diploma. Usted sabe que eso es una regla en cualquier universidad. Si usted no hace examen final, no gana el curso. Y ojo, no hay exámenes retrasadas. En cursos libres no hay retrasadas, pues en ese sentido. Entonces, usted tiene 75 sobre 75, tiene su asistencia normal, pero no hizo el examen, yo no lo voy a reportar como que ganó el curso. Así es sencillo. Sencillamente, usted sacó 75, tiene su asistencia, pero no hizo el examen, porque ahí yo voy a entregar ahí, no se presentó. Y cursos libres me va a dar la razón. No hizo usted el examen final, no opta al diploma, en ese sentido. Hay otras personas que tienen 25 de la primera tarea, hicieron el examen final, tienen 50, 25, 25, 50, pero se les olvidó hacer la segunda tarea. Entonces, ahí tienen 25, 25, 50, tienen sus asistencia normal, pero no están llegando al 71, que es para ganar el curso. A algunos se les está olvidando hacer la tarea número 2. Por favor, ahí está todavía habilitado la tarea 2 y la tarea del examen final, en ese sentido. Recuerden, no estamos buscando un punteo, ya lo dijimos. Un punteo no determina realmente si usted es un buen o mal profesional, en ese sentido. Pero por aspectos, en este caso, de cursos libres, que nos pide un punteo, pues en ese sentido. Entonces, el examen final tienen hasta el martes, ojo, hasta el martes para responderlo. Martes 1, en ese sentido, hasta el martes 1 para poder hacer el examen final. La tarea 2 tienen hasta mañana, fecha tope para poder hacer esa tarea 2. Entonces, yo el 2 cierro todo en el área de Classroom propiamente. Ya no me van a poder subir ni tarea 1, ni tarea 2, ni el examen final. Lo que es el 2 de noviembre propiamente. El 3, yo voy a hacer los cuadros propiamente. Los cuadros para tanto para el curso de tesis como para EPS. El 4 lo mando a cursos libres propiamente, mando ya al acta propiamente en ese sentido, para que en los próximos días a su correo le llegue su diploma propiamente. Tengan paciencia con cursos libres, vuelvo a repetir, solo en este curso, tengo 4 secciones propiamente, estamos hablando de 1,200 personas. No van a considerar de que, diseño, estoy diciendo, les va a llegar en noviembre, no sé cuándo, pero les va a llegar en noviembre, pues en ese sentido, su diploma, pero tengan paciencia en ese sentido, porque también hay otros cursos libres, hay otros catedráticos que están entregando los cuadros, pues entonces tengan consideración con las personas de cursos libres, pues en ese sentido. No es que ahorita ya entrego los cuadros y ya mañana les llega su resultado, pues en ese sentido. Hay que tener esa consideración, pues. Entonces, repito, recalco. Tarea 2, tienen hasta mañana para subirla, a los que no la hayan subido. Y examen final tienen hasta el 1 de noviembre. El 2 de noviembre cierro Classroom para tareas. O sea, Classroom va a ser siempre abierto para el material de apoyo, pero para tareas el 2 está cerrado. Ya no van a poder subir nada. Pues, ojo, si usted no subió sus tareas y llevaba 71 sobre 71, no hizo el examen final, lo lamento mucho. Entonces yo el 3 hago los cuadros, el 4 lo subo propiamente y tenemos nuestra última clase, el 8, propiamente, con lo que es el informe final de tesis. Y tengan paciencia en lo que reciben sus diplomas, pues en ese sentido. Ya, de que les va a llegar su diploma, les llega. No sé cuándo, pero les va a llegar. Bueno, así dije la vez pasada, pero por los problemas que pasaron en la universidad, algunos todavía tienen pendientes el diploma del semestre pasado. Pero que les va a llegar, les va a llegar. No sé cuándo, pero les llega en ese sentido.
Y hay algunos que aquí no andan buscando el diploma, sino que sencillamente el conocimiento en ese sentido. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, una observación, perdón, aquí escribió alguien, Andrea. El tema de hoy fue muy valioso, que siga mejor. Sí, es que menos mal, sí me dio un poco de tos ahorita en ese sentido, pero aquí tenía un poquito de agua y estaba tomando, por eso se escuchaba que estaba mucho tosiendo en esa situación. Pero es gripe nada más, gripe tos. Ya me hice el examen y no es COVID, sino que es gripe en ese sentido. Bueno, entonces, una observación brevemente. Yo sé que hay algunas personas que están llevando el curso de EPS y de tesis. La otra semana también terminamos el curso de EPS. La otra semana, eso, se los digo para de una vez, para que, ahorita voy, Arias, ahorita les respondo. Para aquellos que están llevando EPS y tesis, la otra semana finalizamos. La otra semana, en los dos cursos, vamos a ver el informe final. Es lo mismo propiamente, es lo mismo en EPS que en tesis. Si usted quiere, pues con que asista a tesis, más que suficiente. Pero si usted quiere estar en tesis y en EPS y ver el informe final, pues no hay ningún problema, pues. Pero es la misma presentación. Lo que cambia es propiamente el estilo de cómo se lo pida su facultad. Pero es para que usted de alguna forma esté enterado. Vamos a ver, Arias. Buenos días, licenciado. ¿Qué opinión tiene usted de que haya facultades que no aprueban los puntos de tesis? Los señores más bien los venden. Y de verdad es que esto no lo mencioné. Aquí está precisamente lo que les mencionaba. Miren lo que su compañero o compañera escribió ahí. Sí, lamentablemente eso sucede. Hay asesores o encargados de metodología que se apropian de los trabajos de ustedes. Digamos, yo soy el encargado de metodología. Voy a utilizar como ejemplo a su compañero David Barrios. Entonces, agarro el anteproyecto de David Barrios. Nunca me he llevado bien yo con David Barrios, porque en algún momento hemos tenido algún tipo de problemas. Entonces, en este caso, pues, no, David Barrios, ese es su punto de tesis, o esa tesis no me parece, no reúne los requisitos. Solo dice, no reúne los requisitos, pero no dice por qué propiamente. Entonces, no le apruebo esa tesis. Bueno, está bien, licenciado, voy a hacer las modificaciones que usted me plantea, pero yo ya me he quedado con ese trabajo, ya sea en forma física o en forma digital, pero no se lo devuelvo a usted. Ojo, si usted le está entregando eso a alguien, que se lo devuelva. Algunos van a decir, no, esto queda parte en su expediente. Está bien, pense usted. Cuando le dicen eso es que hay algo malo ahí. Hay algo malo en esa situación. Entonces, hay algunos licenciados que se aprovechan en eso. Entonces, más que todo eso cuando hay elecciones en algunas facultades, cuando hay aquellos procesos de elección y que quieren de que hayan profesionales graduados, porque en el colegio de profesionales es donde está la mayor cantidad de votantes, por decirlo de una manera. Eso depende de la facultad, en ese sentido. Entonces, en el colegio de profesionales, esta persona se gradúa, se va a ir a colegiar y esta persona va a votar por X candidato. Lamentablemente eso sucede. O yo como catedrático o como asesor, pues vendo las tesis. Lamentablemente eso que dice su compañera o compañero, perdón, eso sucede. Hay muchos asesores o muchos encargados de metodología que venden eso. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. En las privadas y en las públicas. En todos lados, como dice el dicho, en la viña del Señor hay de todo. Lamentablemente eso es cierto. Hay muchos licenciados que fomentan eso. Hay muchos licenciados que los ven a ustedes como competencia, los famosos celos profesionales. A Keila, no, esta señorita me trae un buen trabajo, le pongo un montón de peros para que no se gradúe, la desmotivo propiamente, pero me aprovecho o me apropio indebidamente de su trabajo. Y usted en algún momento se va a dar cuenta que alguien presentó su punto de tesis, alguien presentó su anteproyecto. Y es aquí donde algunos dicen, es que, ¿para qué voy a poner una queja si no van a actuar nada en la universidad? La famosa impunidad. ¿O para qué me voy a meter a problemas judiciales? Pierdo más tiempo en estar yendo a los tribunales para evitar que esta persona se gradúe y cuando menos siento ya está graduado. Ese es el problema, la impunidad que existe en Guatemala. Eso es lo que le puedo dar el punto de vista a Arias. Lamentablemente hay muchas personas que hacen eso. Y eso no lo mencioné ahorita en cuando vimos lo de los docentes. ¿Alguna otra duda?
¿Alguna otra pregunta? Si usted hace plagio, usted se perjudica y usted perjudica a otros. Así de sencillo. Bueno, entonces, repito, por favor, suben sus tareas, si quieren su diploma, y tarea 2 está habilitada hasta mañana, examen está habilitado hasta el martes 1, ya el miércoles 2 ya no está cerrado Classroom para subir tareas. Ya Classroom va a estar abierto para el material de apoyo, pero para tareas ya no. En ese sentido, entonces el jueves 3 hago los cuadros y los subo el viernes 4 a cursos libres y en el transcurso del mes les llega. Y nos estamos viendo siempre la próxima semana con la última sesión, que sería la presentación y elaboración del informe final de tesis. Entonces, estoy por finalizar la sesión del día de hoy y nos estamos viendo entonces dentro de 8 días. No sé si hay alguna duda o algún comentario antes de finalizar la grabación o antes de finalizar la clase del día de hoy. Bueno, entonces en este momento doy por finalizada la grabación